Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta primera edición del Noticiero 24 Horas. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás, Mariel? Un gusto, amigos, preparados ya para brindarles las informaciones. Comenzamos entonces con los titulares más destacados. La audiencia de juicio oral por el caso Designación por Decreto, a la cual el gobernador Luis Fernando Camacho debía asistir presencialmente, se suspendió para este 11 de abril. Abogado de Camacho pide se cumpla con la resolución judicial. Familiares de los fallecidos de la masacre de Sencata de 2019 se declaran en estado de emergencia e instalan vigilia en instalaciones del penal de Chonchocoro. Exigen que Luis Fernando Camacho sea juzgado en La Paz. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, informa que de 715 postulantes para las elecciones judiciales, 38% son mujeres. Facción Evista asegura que el acuerdo con el Senado no se cumplirá. Rechazarán realizar primarias abiertas. Tras la declaratoria de emergencia y alerta roja en la ciudad de La Paz, Gobierno Central, Gobernación y Alcaldía activaron un fondo de 42 millones de bolivianos para proteger y reconstruir a La Paz tras las últimas riadas. El Banco Central de Bolivia capta más de 22 millones de dólares en 2 semanas por el bono BCB en dólares. El Pacto de Unidad y más presentan solicitud al TSE para que avale el nuevo Congreso del partido en el Alto el 3 de mayo. En el ámbito internacional, Guerra a Israel, Hamas preparan primer barco con ayuda para combatir hambruna. El contexto de hoy se titula La solución y el desastre. Son las riadas en La Paz. Yo soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. Es posible que alguien diga, primero viene el desastre y luego viene la solución al desastre. Pero no, acostumbrados los ciudadanos bolivianos y los paceños de vivir en el mundo al revés, el título que colocamos parece más coherente que nunca. En una suerte de exhibición circense, el alcalde de La Paz, Iván Arias, trató de dar una explicación del por qué la ciudad estaba viviendo la crisis por efecto de las lluvias y el desborde de ríos en la ciudad. Trató de realizar una explicación como si los paceños no tuvieran el mínimo de idea de lo que pasa cuando llueve intensamente en la urbe. Y no es así. Los paceños ya sobrevivimos a una granizada a principios del año 2000 que costó la vida a más de 70 ciudadanos. Es decir, que este tipo de fenómenos ya son parte también de nuestra coexistencia. Lo que llama la atención es que en medio de toda la destrucción que las lluvias siembran, el alcalde haya rechazado la ayuda que se le estaba ofreciendo. El pasado 15 de febrero, un talud cedió en el macro distrito Cotauma, sepultando 2 vehículos y afectando a 4 viviendas. Ante la presencia de militares que cooperaban en el rescate de pertenencias y auxilio de los afectados, en un arranque de ira, echó a los uniformados e inició una polémica con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, por la declaratoria de desastre. Arias, días antes del desastre de Cotauma, afirmaba que los paceños podían dormir tranquilos. Pero ni lo uno ni lo otro. Ni ayuda, menos dormir tranquilos. El 9 de marzo se desbordaba el río Achumani, convirtiendo la zona en un lodazal, en un río de piedras. Los barrios de Guayllani y Achumani fueron azotados por una concentración de lluvia que se inició a las 22 horas del viernes 8 en la cabecera de la cuenca y que afectó con el arrastre de miles de toneladas de lodo, piedras y cascajo. Los barrios de Guayllani y Achumani fueron de esta manera entonces afectados. Allí se encontró muerta una persona. El alcalde siguió insistiendo en que no era necesaria la declaratoria de desastre. Por el contrario, pidió que ofrezcan maquinaria pesada, retroexcavadoras, al municipio para alquilarlas.
Pero si el gobierno le estaba ofreciendo ayuda gratuita, nos referimos al gobierno central. Entre sábado y domingo, una otra lluvia muy intensa terminó por incomunicar la zona sur de La Paz con Aranjuez, Mayasa y Mayasilla. Hizo desaparecer un parque y afectó viviendas en Amor de Dios. Tuvo que mediar el presidente del estado para que Arias al fin decretara la emergencia y recibiera la ayuda. El 17 de febrero de 2024, el viceministro de Defensa Civil ya había señalado que La Paz estaba en alto riesgo. Al final, los hechos le dieron la razón. Aquí no se trata de ensaltar ni a Calvi Montes ni a Arce Catacora, sino de mostrar cómo la tosudez de los políticos con mentalidad resfriada pueden complicar a toda una ciudad. Señales de lo que iba a pasar con La Paz hubo muchas, desde que se iniciaron las lluvias a principios de febrero. En estos tiempos, los avisos no solo los da la naturaleza, la tecnología permite tomar previsiones sobre posibles crisis por sus efectos, lo que se denomina también alerta temprana. Que se sepa, hace más de una década que La Paz contaba con un sistema de alerta temprana. ¿Qué pasó con ese sistema? Con las previsiones. ¿Cuánto pierde La Paz por estos fenómenos naturales? No solo en dinero, mucho más en la pérdida de vidas humanas. Al final va a llegar la ayuda, pero por el momento no se ha cuantificado los daños económicos que están causando estos hechos naturales que se están viviendo en La Paz, que podían haber sido previstos, que se podía haber evitado. Ese es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos entonces con la información más importante de este lunes 11 de marzo. La audiencia del juicio oral por el caso de Cretazo, a la cual el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debería haber asistido de forma presencial, se suspendió para este próximo 11 de abril. Según el abogado de la autoridad, Camacho debe ser trasladado de Chonchocoro a Santa Cruz ese mismo día. También denuncian injerencia. La audiencia de juicio oral por el caso de Cretazo, a la cual el gobernador Luis Fernando Camacho debía asistir presencialmente esta jornada, se suspendió para este 11 de abril. Según el abogado de la autoridad, se deberá trasladar a Camacho de Chonchocoro a Santa Cruz en esa fecha. Bueno, es una pena que no se dé cumplimiento con lo previsto en la normativa procesal penal, que no se dé cumplimiento con la ley de ejecución de pena. El director del centro penitenciario de Chonchocoro está obligado al traslado. No existen justificativos en todo caso, y bajo este entendido pues tendrá que responder al tribunal y ante una posible sanción administrativa y además un proceso penal por incumplimiento no solamente de deberes, sino también por incumplimiento al llamado de la autoridad. La presión política que se ha ejercido desde el gobierno del presidente Arce a través del ministro de Gobierno, que hace más de 3 semanas viene justamente dando esta misma información, un supuesto informe de inteligencia al cual se ha forzado lastimosamente al mayor González, que el día de hoy ha remitido este informe que contiene información anterior del año 2022, contiene un voto resolutivo de los detenidos en el centro penitenciario de Palmasola, que no tiene asidero legal alguno, van a ser documentación o elementos para procesar penalmente al director del centro penitenciario de Chonchocoro. Del gobernador Luis Fernando Camacho para esta audiencia de juicio oral, se ha suspendido la instalación de la audiencia de juicio oral para el 11 de abril y se ha ordenado nuevamente que bajo además amenaza de sanción disciplinaria, el director del centro penitenciario de Chonchocoro traslade en fecha 11 de abril al gobernador Luis Fernando Camacho hasta esta audiencia de manera presencial, además debiendo presentar un informe del por qué no ha cumplido con el traslado del día de hoy. Todo indica que lo que se quiere es ganar un poco de tiempo, ¿no es cierto? Tiempo que puede resultar valioso en función a cómo generar una estrategia para el traslado, porque de que va a existir traslado, créame, tiene que haber, porque ya hay una disposición judicial. Aquello no se puede rechazar con argumentos de alguna naturaleza, ¿no es cierto? Pueden haber cuestiones como que la seguridad, como que el tiempo, observaciones aquí, observaciones allá. Se lo vuelvo a decir,
tarde o temprano Camacho va a tener que ir a Santa Cruz. Entre tanto, surgen nuevamente las opiniones que pueden resultar diversas en función a la perspectiva de análisis que se tiene sobre el tema. Queremos denunciar la injerencia y la usurpación de funciones del gobierno del presidente Arce contra el Poder Judicial, ya que a través de la viceministra de Transparencia se ha ordenado la suspensión de la audiencia, cuando esta situación es de estricta competencia del Poder Judicial y en este caso del Tribunal de Sentencia que está viendo el proceso del gobernador Luis Fernando Camacho. Hay que aclarar a la población que los únicos facultados de suspender audiencia en cualquier proceso judicial son los jueces que conocen este proceso. Por tanto, el gobierno del presidente Arce no puede suspender ninguna audiencia. En caso que lo hiciera, estaría usurpando funciones y mellando una vez más el Estado de Derecho del país de Bolivia. Por tanto, de nuevo, repetimos, no conocemos el paradero del gobernador Luis Fernando Camacho, porque el gobierno del presidente Arce no ha informado oficialmente dónde se encuentra. Y segundo, se está tratando de usurpar funciones por parte del gobierno en contra del Tribunal de Sentencia que está llevando adelante este proceso judicial en contra del gobernador Luis Fernando Camacho. Cambiamos completamente de información, ya que familiares de los fallecidos del caso de Sencata el 2019 se declaran en estado de emergencia e instalan vigilias. Nosotros como víctimas no vamos a callarnos, no nos van a callar, y más que todo por este señor que está bañado de sangre, porque el 2019, gracias a él, hubo muchos muertos en Sencata, son 37 fallecidos a nivel Bolivia, y lamentablemente es el autor que ha hecho esta masacre, porque es el que ha entrado a la Biblia, al Palacio de Gobierno, donde muchas personas y muchas familias hoy en día sufren gracias a este señor Luis Fernando Camacho, que también debe ser juzgado por las muertes, porque es uno de los culpables, porque en su mano están muchos muertos y muchos niños que han quedado huérfanos. Y nosotros no podemos permitir que este señor quede en impunidad, que estos compañeros que están ahora en el cielo, ya hace 4 años que pasó esta masacre, no puede quedar en impunidad. En vigilia no vamos a permitir que se lo lleven, porque sería una fuga que este señor se vaya allá a Santa Cruz y quede en libertad. Tampoco podemos permitir que quede en detención domiciliaria, ya que tiene mucha culpa. Evidentemente, la presencia de Camacho en Santa Cruz no va a ser simplemente referencial, circunstancial, ¿no es cierto?, en términos del efecto que puede causar. Obviamente allá tienen sus partidarios. Hay que recordar simplemente lo que sucedió cuando trasladaron a Camacho de Santa Cruz a La Paz. Usted recordará esos aciagos días que también hubo convulsión, movilizaciones. Es parte de lo que puede suceder también. Obviamente ya ha pasado tiempo, pero puede suceder algo similar. Entonces lo que se quiere evitar de repente es aquello. En todo caso, opiniones van y opiniones vienen en torno a los efectos de la presencia de Camacho en Santa Cruz. El señor Camacho tiene 3 procesos, uno que es por el tema del decretazo, que es netamente departamental en torno a la gobernación de Santa Cruz, y los otros 2 procesos que tiene respecto a golpe de Estado 1, que refiere el tema de la masacre a Sencata, y por los 36 días de paro efectuados en la ciudad de Santa Cruz, las cuales nosotros hemos iniciado ese proceso penal en contra de Luis Fernando Camacho. Ahora bien, un juzgado de Santa Cruz ha pedido de que se traslade a Santa Cruz para iniciar las correspondientes audiencias. Sin embargo, en los procesos seguidos dentro de los juzgados de la ciudad de La Paz, golpe de Estado 1 y 36 días de paro, él está con medidas cautelares y con detención preventiva, en todo caso, dentro del penal de Choncho. Por lo tanto, creemos nosotros, es más de forma el error que como están sugiriendo de que estaría obstaculizándose sus derechos constitucionales o sus garantías. Creemos que no es factible que se traslade allá en Santa, porque va a levantar convulsión social de los afines al señor Luis Fernando Camacho.
El solo hecho de que ya llegue al aeropuerto va a generar conflicto social y no estamos nuevamente para revivir esos momentos tan tristes ya del pasado. Por lo tanto, insisto una vez más, él está con medidas cautelares en este momento, con detención preventiva, y creemos nosotros se tiene que quedar obviamente a cumplir ello hasta que el proceso investigativo avance respecto al golpe de Estado caso 1 y de los 36 días de paro efectuados en Santa Cruz. Y hay más repercusiones acerca de este tema. También se ha pronunciado el diputado del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, quien ha asegurado que Luis Fernando Camacho no saldrá de Chonchocoro hasta que cumpla su condena por los fallecidos de Sencata en la gestión 2019. En tal sentido, lamenta que la juez a cargo del caso denominado Decretazo se haya vendido. Son palabras del diputado, esto para trasladar al gobernador de Santa Cruz. Con mucha pena veo a los Administración de Justicia decida el traslado al señor Luis Fernando Camacho. Yo como diputado, no como ex dirigente 2019, jamás puedo permitir que se traslade a Santa Cruz. ¿Qué están buscando? Pareciera que están cumpliendo el pacto que han hecho en el Senado, ¿no? En los convenios, acuerdos que han hecho, trasladar a Santa Cruz y después liberar. Eso jamás vamos a permitir. Y el señor Luis Fernando Camacho, que tienen que pagar con todo el peso de la ley de los 37 muertos que ha causado luto y dolor en nuestro país. Todavía otro proceso que se viene. Por lo tanto, el señor Luis Fernando Camacho debería estar pudriendo todavía en el cárcel de Chonchocoro. Creo que se ha vendido, este juez se ha vendido para que se traslade a Santa Cruz. Por lo tanto, yo pido a la opinión pública, especialmente a la Ciudad del Alto, quienes han batallado, ¿no?, para hacer respetar el voto democrático, ¿no?, y estén callados. Por lo tanto, no debemos dejar de salir a Luis Fernando Camacho de la Ciudad del Alto. Es uno de los hechos, ¿no es cierto? Porque no hay que olvidar que esto es por la designación de un gobernador interino o en funciones, si usted quiere, cuando Camacho tenía que viajar. Pero a Camacho también le están siguiendo un proceso por los 36 días de paro que se suscitaron en 2022. También tiene un proceso abierto por lo que aconteció en 2019, ¿no es cierto?, con Yanine Áñez, que terminó siendo presidente del Estado. Bueno, son varios procesos entonces. Es muy probable que tenga que ir con mayor asiduidad a Santa Cruz. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? Bueno, de repente esto va a resultar una suerte de antecedente de lo que se viene. Con todo, hay otro tema en cuestión. Reitero lo que sucedió en 2019. Ahí ya hay 2 exministros de Áñez que han cobrado libertad, pero se teme que otros más salgan de la cárcel. Temen eso quienes son los que están encausando a Áñez. Y aquí algunas repercusiones. Entendemos que en el marco de esta sentencia constitucional 004/2022 y casualmente en esta gestión, casualmente son con nuestros ex magistrados que ha emitido el 17 de febrero del año 2022, se declara la inconstitucionalidad de los siguientes artículos tipificados en el Código Penal. Artículo 123, que hacía referencia a la sedición en el Código Penal. Por tanto, según esta sentencia constitucional, eso ya no es constitucional. Afectando también la vigencia del delito, además tipificado en el Código Penal, conspiración, que tiene como elementos relevantes a la sedición en el contexto. Estos delitos, sedición y la conspiración, ya no serían, valga la redundancia, delitos tipificados en el Código Penal. Fueron estos ex magistrados que han librado una vez más al señor Luis Fernando Camacho, a la señora Yanine Áñez y a los ex ministros y autoridades involucrados sobre todo en el golpe de Estado del año 2019 y la vulneración flagrante de los derechos humanos y los más de 35 muertos asesinados en Sencata, Sacaba y Pedregal. Por tanto, consiguientemente los fiscales, o la Fiscalía decreta lo siguiente: sobreseguimiento para la señora Yanine Áñez, Sergio Carlos Orellana Centelles y el señor Jorge Elmer Fernández Toranzo, por los delitos de sedición y conspiración. Se les está sobresiguiendo, se les está liberando. Asimismo, sobreseguimiento para los exministros Álvaro Rodrigo Guzmán Callao,
exministro de Energías. Además, al señor Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, exministro de Justicia. En otra noticia, también en el ámbito político en nuestro país, el Pacto de Unidad y el Movimiento al Socialismo presentan solicitud al Tribunal Supremo Electoral para que avale el nuevo Congreso del Instrumento Político Azul en la ciudad del Alto el próximo 3 de mayo. Veamos. De forma democrática se ha convocado a todas las organizaciones sociales, se ha presentado también las notas al Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a lo que corresponde. En este acto democrático, aquí decimos nosotros que se ha acabado el tema del caudillismo, del grupitos de personas que definen la línea política del MAS. Aquí, el instrumento político del Soberano de Pueblos es una organización, una institución democrática, participativa de las organizaciones sociales, no de un grupo de personas. Entonces, en ese entendido, ratificamos la convocatoria del Congreso Nacional el 3, el 4, el 5 de mayo en la ciudad del Alto, ciudad revolucionaria y valerosa de octubre. Mostrar a Bolivia la fuerza grande, esa cantidad de voto que va al ánfora, porque es una revolución democrática y cultural, nunca más sin los pueblos indígenas. Por tanto, hay que entender que esto hay que replantearlo, refundarlo, avanzar, volver al principio de nuestra lucha, ver dónde se han perdido algunos hermanos y volver a plantear los temas por Bolivia. Esta revolución es en democracia, pero es igual que una revolución armada. Se ha presentado, tenemos la comisión jurídica con el Pacto Unidad y esos temas ya van a encaminarse como corresponde en el ámbito jurídico. Todas estas disputas en el MAS lo que están haciendo es quemar tiempo valioso para ellos. En vez de ponerse de acuerdo, siguen en esta suerte de reyertas, de rounds, como se dice en el boxeo. El tiempo va pasando y definitivamente van a tener que asumir una posición, porque de lo contrario ahí tendrá que existir una intervención del Tribunal Supremo Electoral que vaya a cortar las decisiones que se están tomando en torno a la institucionalidad del MAS. En ese caso, entonces, hay aquí también un juego de poderes y un juego de posiciones. Preocupados en la coyuntura actual que estamos viviendo en este país por tantos ataques del gobierno central hacia las organizaciones sociales. Quiero clarificar y aclarar ante el pueblo boliviano, nosotros sí representamos a los sectores sociales verdaderos, al movimiento campesino, indígena originario, a la familia intercultural y a CONAMAC. Asimismo, ha sido, por eso nos llamamos Pacto de Unidad. Este fragmento y división que ha cometido Lucho, David y sus diputados renovadores, esos ministros, con mentira, preventalizando, eso en este país es grave error. Y a través de eso, el gobierno central, saben muy bien ustedes, está con miedo, está asustado y por lo tanto, esta mañana lanzan una convocatoria falsa, trucha, queriendo convocar al Congreso del MAS. Eso no funciona. Es momento de una breve pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar de temas económicos. Eso y mucho más, así que por favor, aguárdenos. Ya volvemos.